Hola mi gente, ¿qué tal? Te saluda Dante de graficowebs.com. El día de hoy vamos a ver qué mismo es Facebook Ads. A lo mejor has oído algo por ahí, tienes una pequeña noción, a lo mejor alguien te lo comentó o te ha llamado, digamos, la curiosidad para ver qué mismo es de eso. Y esto, ojo, no aplica solamente para personas o emprendedores, porque esto también, aunque no lo creas, pero a veces me ha tocado reunirme presencialmente, por ejemplo, o incluso a nivel online con clientes, y en este caso plantearles sobre esto, y es totalmente nuevo, ¿no? Desconocen de esto. Entonces precisamente en este video quiero que quede bien claro lo que es, para qué sirve, cómo funciona y cómo puede ayudarte a tu negocio la implementación, digamos, de Facebook Ads, ya sea para tus productos o para tus servicios, ¿ya? Así que bueno, vamos a ello. En la parte aquí derecha, aquí ves un ejemplo de lo que sería un anuncio dentro de la plataforma de Facebook Ads, ¿ya? ¿Cuál es la característica que, digamos, le destaca un simple post? Que tiene un llamado a la acción. Por ejemplo, aquí en la parte inferior está, en este caso, diciendo compra ahora. Y aquí te dice comprar. Puede haber otro llamado a la acción que puede ser reservar ahora, u otro más información, suscribirse, en fin, dependiendo del tipo de producto o servicio, el llamado a la acción va a cambiar, ¿ya? Ahora, de por sí, este anuncio este es un ejemplo malo, ¿ya? En algún momento te hablaré el por qué, pero esto yo lo saqué a modo de ejemplo de captura que se me asomó justo al momento de hacer el video y dije, bueno, vamos colocándolo ahí. Entonces, esta es, mira, alguna característica de un anuncio dentro de la plataforma de Facebook Ads. Pero bueno, ¿qué mismo a la final es Facebook Ads? Simplemente viene a ser como una plataforma en el cual nosotros podemos anunciar nuestros anuncios dentro de Facebook, ¿ya? Ahora, ¿qué otras características nos brinda en este caso Facebook Ads? Es que es una forma rápida y efectiva de mostrar tus productos y servicios a tu público, ¿ya? Digamos que tú quieres tener más alcance, más visibilidad, entonces esta es una muy buena vía. Porque nos va a permitir en este caso llegar a muchas más personas, no solamente a aquellas personas que están dentro de tu fanpage, ¿no? A veces hay personas que, por ejemplo, están contentas porque tienen una fanpage de 1000, 10,000 seguidores, pero cuando publican un post en este caso anunciando sobre un producto, una oferta o algún servicio que esté, digamos, que les quieran darle impulso, no lo ven todos, lo ve un mínimo porcentaje, ¿no? En este caso, cada vez que tú publicas cualquier publicación, tiene un alcance muy, pero muy mínimo. Entonces no estás llegando a todas las personas. Y haz cuenta que también dentro de esa fanpage que tú vayas a tener, es muy posible que ahí estén colados, por ejemplo, familiares, amigos. A veces me he topado con empresas que dicen, ¿sabes qué? Para que tenga más seguidores, dale like, le dicen a los mismos empleados. Para que tenga más seguidores, ¿no? Y le ponen ahí amigos y familiares, conocidos, entrometidos, bueno, un montón de cosas. Entonces das cuenta que cuando tú publicas un post dentro de tu fanpage, a veces pasa que tú crees que estás llegando supuestamente a tus clientes, pero a veces a las personas que les llega son aquellas personas como te acabé de comentar, ¿no? Todo ese grupo, y al final llegan a muy pocas personas, es decir, los reales clientes. Entonces con esto nosotros podemos tener un alcance mucho mayor, ¿sí? Para que nuestros productos tengan mayor visibilidad, ¿no? Ahora, la ventaja de esto es que nosotros también podemos segmentar por ciudad, país, género, edad, ubicación y otros intereses. Y esta es una de las ventajas. Suponte que tu fuerte es estar en una determinada ciudad. Tú ya estás posicionado ahí, pero tú dices, ¿sabes qué, Dante? Yo quisiera tener más alcance, a lo mejor quiero extenderme en otras provincias del país,
quiero, por ejemplo, posicionarme en tal provincia, tal cosa, quiero que me conozcan. Entonces aquí va la importancia de Facebook Ads, porque nosotros podemos hacer segmentaciones específicas para ciertas ciudades, o si queremos abrirnos mercado en otros países, también podemos en este caso dirigir para países en concreto, ¿no? Y la ventaja también de esto es que si por ejemplo tú conoces mucho a tu avatar, es decir, tu público ideal, entonces tú puedes en este caso perfilar, o le podemos en este caso apuntar a un cierto tipo, digamos, de público, ya sea por género. Puede ser que si tú ofreces, se me ocurre, productos de belleza, va a ir más para mujeres, pero en el caso que fuera, por ejemplo, productos de tecnología, entonces serían a lo mejor más para hombres, ¿no? Podemos apuntar por edad también, ¿de acuerdo? Y también en este caso puede ser ubicación a nivel de calles. Entonces, es decir, nosotros podemos apuntar también por intereses que tengan estas personas, puede ser por algún gusto en especial, en fin, un montón de intereses que nosotros podemos ir seleccionando dentro de la plataforma de Facebook Ads. ¿Qué más nos permite? Que en este caso, como te había comentado antes, tienen llamados a la acción concretos, ¿no? A diferencia de un post que un usuario puede darle un me gusta, puede comentar o compartir. Dentro de estos posts también tiene eso, ¿ya? Porque debajo de esta opción hay otra opción que también el usuario pueda darle me gusta, puede darle compartir y también comentar, pero el adicional es que tiene este llamado a la acción. Y esta es la gran diferencia, porque desde aquí nosotros podemos dirigir a un sitio web, puede ser al Messenger, o puede ser, por ejemplo, a una llamada de WhatsApp, que ya lo veremos más adelante cómo funciona. También podemos ver en este caso los resultados de la campaña en corto tiempo. Si tú, por ejemplo, se me ocurre, invirtieras la publicidad se me ocurre, a lo mejor en un canal de televisión, una radio, tú no puedes darte cuenta, digamos, el impacto o los resultados que está teniendo de una forma rápida, ¿no? Lleva un tiempo, pero en cambio aquí nosotros cuando lanzamos una campaña podemos ir viendo en el día a día, en el transcurso de incluso de horas, día o pasado una semana, y ir viendo los resultados que está teniendo, si es que están respondiendo la gente a los anuncios, cómo están interactuando, si es que se está dando conversiones, eso lo vamos viendo. Ahora, también es que nos permite, en este caso, digamos que tú tuvieras una base de datos, ¿ya? A veces una empresa o un profesional que ya tiene un tiempo en el mercado logra recopilar una base de datos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Podemos con esa base apuntar o crear anuncios solamente para ese público. Haz cuenta que tuvieras un nuevo producto y tú quieres mostrarle a aquellas personas que ya te conocieron, que ya te compraron a ti, que ellos ya saben lo que tú ofreces, o a lo mejor no has tenido un contacto hace un muy buen tiempo con aquellas personas, y que mejor que tú puedas crear un anuncio, pero haciéndolo específicamente solamente a esa base de datos. Entonces esto es genial. Otra cosa más es que nos permiten dentro de Facebook Ads es que también podemos aparecer dentro de Instagram, ¿ya? Porque en este caso Instagram es parte de Facebook, ¿sí? Es el mismo dueño, es la misma empresa, y nosotros podemos aparecer nuestros anuncios tanto en Facebook como en Instagram. La ventaja también es que podemos disponer de varios formatos en los cuales nosotros queremos, en este caso, aparecer ante los usuarios. Por ejemplo, aquí tengo imagen, pero también podría estar un video, puede estar una imagen en carrusel. En fin, hay muchas opciones en las cuales nosotros podemos, en este caso, llamar la atención de los usuarios para que interactúen con nuestra publicidad. También, en este caso, es una gran ventaja, es que hay muchas personas que, por ejemplo, publican un post, hacen interacciones y todo eso, pero la parte más importante dentro de lo que sería en las redes sociales es que tú puedas captar el email, ¿ya? O los datos de las personas para que tú puedas hacer luego incluso un posterior seguimiento, puedas contactarte con ellos. Es decir, que haz cuenta que tú tienes el control de todo eso, pero desde tu sitio web, ¿ya?
Eso tú lo vas a poder controlar, ya sea para que te comuniques por una vía newsletter. Haz cuenta que a lo mejor se cae Facebook, entonces tú ya no dependes exclusivamente de la plataforma, sino que tú también tienes los datos de ellos, y con eso tú también puedes contactar para agendar cita, para mostrarles tal producto, tal servicio. Es decir, esa es la gran ventaja que te ofrece en este caso Facebook Ads. También nosotros, en base a un anuncio que nosotros creamos, podemos hacer en este caso el remarketing, ¿no? Es, por ejemplo, digamos que un usuario, suponiendo que estuviese trabajando con un e-commerce, llega a la tienda, a lo mejor le gustó un producto y por obvia razón ya le añadió al carrito, pero no finalizó la compra. Entonces, un anuncio de remarketing, cuando está colocado por cierto un píxel de Facebook, detecta, por ejemplo, el usuario hasta en qué página se quedó, ¿no es cierto? A lo mejor en este caso no finalizó la compra, y se le hace unos anuncios de remarketing en el cual es como que le hace un aviso para decirle, por ejemplo, hey, te olvidaste de añadir este producto en este caso al carrito, ¿no? Entonces recuerda que este producto es edición limitada, puedes comprar. Bueno, eso es una parte de remarketing, ¿ya? No solamente para un e-commerce, pero también puede ser, por ejemplo, para una persona que a lo mejor ligó una página de destino y a lo mejor no se registró. Entonces, esas cositas nosotros podemos manejar para ir impulsando, en este caso, que se aumenten más las conversiones dentro de nuestro sitio web. ¿Qué más nos permite en este caso Facebook Ads? Bueno, otra cosita más que tenemos es que nosotros podemos aparecer en diferentes ubicaciones dentro de lo que es de Facebook, ¿ya? Por ejemplo, nosotros podemos tener un anuncio en el cual nosotros queramos aparecer dentro de Messenger, dentro del buzón. Podemos aparecer dentro de las histories, por ejemplo, puede ser de Facebook o de Instagram. Podemos aparecer ante el feed de noticias tanto de Facebook como de Instagram. Podemos aparecer en videos, es decir, en artículos. Hay un montón de cosas, de opciones que tenemos para aparecer, y nosotros podemos elegir cuál de todas funciona mejor para nosotros, ¿no? Es decir, nosotros podemos ir apuntando, y va a variar o va a depender también mucho a veces también del tipo de producto o servicio con el cual nosotros queramos, en este caso, abrirnos ahí mercado. Y por último también podemos decir que nos permite elegir objetivos de campaña diferentes. Y esto es algo genial, ¿ya? ¿A qué se refiere esta partecita dentro de lo que es con Facebook Ads? Por ejemplo, digamos que yo quiero crear un posicionamiento de marca dentro de Facebook Ads. Entonces yo puedo elegir una campaña tipo de alcance, ya, para que lo pueda ver la mayor cantidad de personas. O puedo también crear interacciones. Si yo quiero, por ejemplo, crear conversiones dentro de mi sitio web, también puedo crear, es decir, aquella acción que tú quieras. Por ejemplo, cuando el usuario llegue a una determinada página, a lo mejor puede ser que se registre, que haga una compra. Entonces podemos hacer campañas de tipo conversión. Pero también nosotros podemos hacer campañas de tráfico. Por ejemplo, si queremos dirigir, cuando el usuario vea una página de aquí, llevarle a una página específica conocidas como las landing page, en el cual nosotros podemos ahí ya comunicar nuestro mensaje, ¿no? Entonces esta es la forma como nosotros, en este caso, mira, podemos interactuar o hacer el mayor uso con Facebook Ads, ¿sí? Ahora te voy a mostrar en este caso cómo funcionaría, digamos ya como que en el mundo real, lo que sería dentro de Facebook Ads, por ejemplo, para tu negocio, ¿ya? Entonces vamos viendo en este caso cómo se mueve, cómo funciona, ¿ya? Tenemos, haz cuenta aquí este anuncio que lo estoy tomando a modo de prueba, ¿ya? Aquí no va a tomar en cuenta el producto que está aquí, simplemente aquí le pongo a modo de ejemplo, que haz cuenta que aquí nosotros ya tuviéramos nuestro anuncio, ya tenemos aquí el copy, también tenemos en este caso lo que sería el llamado a la acción, ¿ya? Entonces nosotros definimos en este caso con qué red social nosotros queremos mostrar nuestros anuncios. Puede ser Facebook, puede ser Instagram. En este caso va a depender también del producto y del servicio. A veces puede funcionar más Instagram o Facebook, o incluso las dos. Entonces
cuando nosotros hacemos este tipo de, digamos, de campaña, también podemos hacer acciones concretas. Por ejemplo, que se contacten vía WhatsApp con nosotros. También podemos hacer que se comuniquen vía Messenger, ¿ya? O si estamos, el Messenger sería por ejemplo para Facebook, o si estamos en Instagram por medio de un DM, ¿no? Un mensaje directo. Entonces, de esta forma es como nosotros, en este caso, el llamado a la acción sería para que le llamen a WhatsApp o para recibir mensajes, ya sea al Messenger o al Instagram. Aquí en este caso, en este anuncio, a modo de ejemplo de captura, aquí tienen por ejemplo comprar. Entonces cuando la gente le dé clic ahí, les va a llevar a lo que sería a la tienda, en este caso de este sitio, ¿ya? Entonces esa es la forma como nosotros hacemos en este caso lo que es la campaña. Ahora, ¿qué es lo que pasa también? Que digamos, si nosotros también, estas son digamos las vías de comunicación directa para que se comuniquen con nosotros, pero también podemos hacer a lo mejor captar por medio de un formulario dentro de Facebook, captar base de datos de clientes, por ejemplo el nombre, email, teléfono. Esto funciona muy bien por ejemplo para lo que tiene que ver con mercados multinivel, o también por ejemplo con inmobiliarias, ¿ya? Agentes de bienes raíces. Ellos requieren prospectos, entonces aquí generamos prospectos continuamente, ¿ya? Y de esta forma, para que nosotros podamos hacer una llamada telefónica, podamos en este caso también mandar un WhatsApp o enviar un correo automatizado, ya sea por un CRM. Entonces es así como funciona, ¿no? También nosotros podemos hacer, ya sea tanto de estas dos canales, dirigir el tráfico hacia una landing page, o conocido también como una página de destino, para que se registren, para que pidan más información, es decir, que hagan aquí una pequeña microconversión. Puede ser solicitar una cotización, a lo mejor agendar una cita para conocer una propiedad, en fin, hay muchas opciones dependiendo del tipo de negocio, ¿ya? Y es así como en este caso, digamos, funciona. Ahora, dependiendo también de estas pequeñas acciones, en el caso de que hagan o no hagan una determinada acción, aquí salen otro tipo de acciones, ¿no? Por ejemplo, si es que a lo mejor no se registraron, entonces que va una parte de remarketing para que en este caso se vuelva a repetir el ciclo hacia acá y que vuelvan otra vez a interactuar en el sitio para que conviertan. Ahora, si es que el usuario aquí, bueno, aquí me faltaría añadir otro tipo de acción, pero suponte que el usuario ya se registró, entonces puede aquí haber una página que se conocería como la Thank You Page, en el cual los usuarios dicen, por ejemplo, en este caso, perdón, la persona que está recibiendo, ¿no es cierto?, los registros, entonces aquí decía, gracias por registrarte y bienvenido, y aquí luego ya vienen emails de seguimiento o llamadas o WhatsApp, ¿no? Esta sería la parte concreta. Entonces mira cómo funciona aquí en sí. Esto sería como un embudo, como tú lo ves. Aquí lo estoy explicando de una forma muy simple, creo yo, y creo que lo puedas entender, pero de esta forma es como funciona Facebook Ads para tu negocio, ya sea que tú tengas un producto, ya sea que tú tengas un servicio, pero de esta forma es como nosotros llegamos, ¿sí?, a tu audiencia, porque haz cuenta que cuando nosotros estamos aquí apuntando, aquí ya lo estamos dirigiendo hacia un tipo de personas de tal edad, de tal ciudad, de tal país, de tal interés, tanto para Facebook o para Instagram, y aquí elegimos hacia qué lugar les vamos a dirigir cuando lleguen a, digamos, cuando un usuario vea nuestro anuncio. Nosotros tenemos que definir qué es lo que queremos que hagan cuando vean nuestro anuncio, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que no tienen un sitio web. Entonces, a lo mejor se les envía acá, a WhatsApp, al Messenger o al DM, o también, dependiendo del tipo de negocio, en este caso, generación de prospectos, ¿ya? Así que bueno, espero que te haya quedado bien claro sobre esto de Facebook Ads, el funcionamiento y cómo te puede ayudar en este caso para tu empresa, para tu negocio, para que puedas tener más clientes, más prospectos, más visitas, más tráfico, más visibilidad continuamente, todos los días, mes a mes, con Facebook Ads. Sin más, desde graficowebs.com será hasta un siguiente video. Éxitos, bye bye.